Hola, le habla Mauro Valero, bienvenido a mi canal. En este video estaremos estudiando la oración y su estructura y finalmente se mostrarán algunos ejemplos de este tema. Es necesario mencionar que este video va dirigido a estudiantes de tercer grado de primaria y en este caso particular a mi estudiante Piero. Primeramente, se definirá el concepto de la oración. Así que comencemos. La oración es el conjunto de palabras que expresan una idea con sentido completo. Es decir, debe tener coherencia y cohesión. Su estructura gramatical está compuesta de la siguiente manera. Tenemos lo que es el sujeto y el predicado. Ambos son los elementos principales de la oración. El sujeto es quien realiza la acción, más el predicado es lo que complementa a la oración, es decir, que va a ir después del sujeto. En este caso nos vamos a encontrar con algo bastante importante que vendría siendo el núcleo del predicado más un complemento. El núcleo del predicado es conocido como verbo. El verbo, a su vez, se define como la acción que realiza el sujeto. Bien, entonces ya tenemos aquí los dos elementos que están compuestos o que componen el predicado. Mientras que el sujeto, les decía que es quien realiza la acción, su núcleo vendría siendo el sustantivo, que puede ser la persona, el animal, la cosa o la situación. Asimismo está el pronombre, el cual nos va a servir para sustituir el sustantivo. Ambos lo podemos definir como sujeto. Acá tenemos lo que es la estructura de la oración, sujeto más predicado, que a su vez tenemos lo que es el núcleo del predicado, el verbo, más un complemento. Acá vamos a ejemplificar un poco lo que es la estructura de la oración, la teoría que hasta ahora le he dado. Bien, pero acá quiero que preste atención en cuanto a cómo identificar cada uno de los elementos. En primer lugar, tenemos que identificar quién es el sujeto de la oración. Para identificar quién es el sujeto de la oración, justamente usted va a hacer la pregunta ¿quién realiza la acción? Nos vamos al ejemplo. La oración es una oración simple. María juega con sus juguetes. Acá vamos a indicar quién juega con sus juguetes. Esa sería nuestra pregunta para identificar el sujeto. Si la respondemos, ¿quién juega con sus juguetes? Sería María. Por eso, en este caso, vamos a identificar que María va a ser el sujeto de esta oración. Y lo que está después del sujeto, ya sabemos que va a ser el predicado. Acá tenemos lo que es el predicado, que es juega con sus juguetes. Hasta ahora, estos son los dos elementos primordiales de la oración. Ahora bien, nosotros vamos a identificar cuál es el núcleo del predicado y el complemento. ¿Qué sería? Acá tenemos el color rojo y el color verde para identificar cada uno de estos elementos del predicado. Fíjese que el color rojo va a identificar el verbo o lo que también conocemos como núcleo del predicado. En este caso vendría siendo juega, del verbo jugar. María juega y con sus juguetes vendría siendo el complemento. Nosotros tenemos que identificar el verbo, el núcleo del predicado, y luego identificamos el complemento, que es el que está justo después del verbo. Y de esta manera ya tenemos identificados los elementos esenciales de la oración. Acá tenemos dos ejemplos más para dar un poco de información extra a lo que hemos visto hasta ahora. Por ejemplo, en esta segunda oración, muchos animales sufren maltratos en los circos. Ya tenemos identificado todos los elementos. Fíjense que muchos animales
está identificado con el color negro y este va a ser nuestro sujeto. Les decía que el sujeto o sustantivo pueden ser animales y justamente en esta oración podemos ver que muchos animales corresponden al sujeto. La parte del predicado, como le decía, la vamos a encontrar después del sujeto. Tenemos que el predicado es sufren maltratos en los circos. Acá ya tenemos lo que es los dos elementos de la oración. Ahora bien, vamos a ubicar el núcleo del predicado, que sería el verbo. El verbo sufrir, en este caso está conjugado, sufren. Recuerde que la conjugación del verbo va a depender del sujeto. Acá tenemos muchos animales, es la tercera persona plural, lo que quiere decir que el sujeto debe tener concordancia con el verbo. Con respecto al verbo, esa información se estará dando más adelante. Y luego del verbo pues tenemos lo que es con el color verde el complemento de la oración. Adicional a esta información, es necesario que tenga en cuenta que toda oración debe culminar con un punto final para que tenga sentido, es decir, para que la oración culmine. Bien, entonces acá ya tenemos los elementos de la segunda oración. En la tercera oración es algo particular, algo diferente a lo que hemos visto hasta ahora, debido a que, si podemos ver, les decía que el complemento va a estar identificado con el color verde, con el color negro vamos a identificar el sujeto y con el color rojo se va a identificar el núcleo del predicado, el verbo. Acá encontramos que sin mi papá yo no podré ir al partido de béisbol. Fíjese que sin mi papá, bien, y al partido de béisbol están identificados con el color verde. Eso quiere decir que sin mi papá y el partido de béisbol es el complemento del predicado. Pero acá tenemos nuevamente el sujeto de color negro, que vendría siendo un pronombre personal, específicamente la primera persona singular. Acá podemos ver que el verbo está identificado del color rojo. Bien, acá podemos ver una diferencia porque tenemos dos verbos, el verbo poder y el verbo ir. Este es otro tipo de conjugación, ya que tenemos dos verbos, pero lo importante es saber que el verbo lo vamos a encontrar después del sujeto. Esa es la estructura. Bien, entonces acá podemos ver, sin mi papá yo no podré ir al partido de béisbol. También se puede decir yo no podré ir al partido de béisbol sin mi papá. Entonces acá sin mi papá puede generar un poco de confusión, pero recuerde hacer la pregunta, ¿quién hace la acción? En este caso, ¿quién no podrá ir al partido de béisbol? La respuesta sería, yo no podré ir al partido de béisbol. Más adelante le enviaré a través del WhatsApp unos ejercicios para que usted identifique los elementos de la oración hasta ahora estudiados. Y esto es todo por el momento. Espero que se suscriban a mi canal.